vamos a empezar porque hay otras actividades que tenemos que realizar. Y aprovecharé estos momentos para decirles que estamos en la última recta para la finalización de nuestra asignatura. Y entonces hay que dedicarle y ponerle todo el interés, porque si bien es cierto que están bien en el primer examen, no se confíen. El segundo examen, les adelanto, vamos a explorar el criterio clínico que han desarrollado cada uno de ustedes. No el memorístico ya, sino el criterio clínico. Ese va a ser el fuerte de la evaluación en el segundo examen. Bien. El tema de hoy día es rotura prematura de membrana. Este tema es muy importante porque en estudios realizados en diferentes centros de Lima y dentro de ellos en el Instituto Materno Perinatal Maternidad de Lima, se ha encontrado que la principal causa de morbilidad materna neonatal es el RPM, la ruptura prematura de membrana. Está a la cabeza, muy lejos a la cabeza de todos los problemas obstétricos que llegan a constituir rotura prematura de membranas y en la complicación, la corioamnionitis. Entonces, miren ustedes la importancia que tiene este tema, porque constituye uno de los aspectos más importantes en el campo de la obstetricia. Vamos a desarrollar el día de hoy en nuestra agenda, en primer lugar, el marco conceptual, la frecuencia, los factores de riesgo, la fisiopatología, la clasificación, el diagnóstico, el manejo, el tratamiento, las complicaciones y terminamos con prevención y promoción. Todos ustedes conocen, y esta figura es para recordarles nada más, que el feto está envuelto por una membrana. Esa membrana que está pegada al feto es el amnio y la membrana pegada a la placenta es el corio, ¿no? En esta misma lámina ustedes pueden observar cómo en la parte inferior del útero, a nivel del cuello, hay una zona de menor resistencia para la fuerza que imprime las membranas ovulares. Entonces, esta parte que ustedes observan es la zona de menor resistencia, cerca al cuello. Allí entonces, ante la presencia de contracciones, de mayor presión, de mayor fuerza, puede romperse en cualquier momento, que es lo que ocurre en la llamada RPM. Acá tienen ustedes otra lámina para mostrar a ustedes en esta presentación podálica, fíjense cómo hay un espacio que se genera a nivel del cuello, ¿no? En esa relación feto y placenta, en esa membrana amniótica y zona de menor resistencia que hemos explicado. Y acá en esta otra lámina pueden ver ustedes cómo se rompe la membrana y entonces empieza a caer el líquido amniótico. Y saben ustedes que el líquido amniótico cumple un rol fundamental en la fisiología obstétrica. De tal manera que esta ruptura puede ser acá en esta parte, cerca al cervix, y le llamamos rotura baja,
O también puede ser en algunas ocasiones una rotura en un espacio más alto y se llaman roturas altas. En el RPM, en primer lugar, el marco del concepto, de la definición, entendemos nosotros como RPM o ruptura prematura de membranas, ruptura o rotura, a la rotura espontánea de las membranas coriamnióticas, producida antes del inicio de trabajo de parto, en una gestación eh, que puede llegar hasta las 22, después de las 22 semanas, que puede ser después de las 22 semanas. Si se produce una rotura antes de las 22 semanas, saben ustedes que eso es aborto. Pero si la rotura se produce después de las 22 semanas, eso es un RPM. En el marco de definición, hay que tener claro dos conceptos. El RPM, o sea, ruptura prematura de membranas, y el RPM como rotura precoz de membranas. ¿Qué es una rotura prematura de membranas? Aquella rotura que se produce antes de iniciar la labor de parto. Fíjese el marco conceptual. ¿No? Y ruptura precoz de membrana es aquella ruptura que se produce en la labor de parto. Entonces, ambos son RPM, pero van a encontrar ustedes en la literatura RPM y RPM precoz. Entonces, no es lo mismo rotura prematura de membranas y rotura precoz de membranas. La rotura precoz es cuando ya se inició la labor de parto. Otro concepto que deben tener en cuenta ustedes es el RPM prolongado, o sea que lleva mucho tiempo. Cuando hay una rotura, cuando hay una pérdida de líquido mayor de 24 horas, estamos frente a un RPM prolongado, ¿no? O sea, lleva ya muchas horas, muchos días perdiendo líquido y ese es RPM prolongado. La frecuencia del RPM varía en diferentes centros, en el Perú y en el mundo varía. Varía entre 4 y 18% de los partos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestras estadísticas, en diferentes centros también, algunos reportan 9%, 12%, 16%, ¿no? Y en su mayoría, en el 50% de estos RPM es en el pretérmino, ¿no? La mayor parte de RPM está asociado a parto pretérmino, ¿no? Y esto estadísticamente contribuye en el 20% de todas las muertes perinatales, o sea, de ahí la importancia en el marco de todo lo que hemos señalado. Hay factores de riesgo para RPM. Y los factores de riesgo, aquí hay un listado bastante nutrido de factores que conllevan o que motivan que las membranas se rompan antes de llegar a la última fase de la labor de parto, ¿no? Del embarazo y de la labor de parto. Porque las membranas deben romperse ya cerca del periodo expulsivo o en el expulsivo, pero si se rompe antes o mucho antes, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, siempre el antecedente es importante y los partos pretérminos son factores de riesgo, ¿no? Por otro lado, cuando hay un cuello uterino corto o cuando hay un cuadro post-conización cervical, la mujer ha sido operada, se ha intervenido el cuello, entonces estamos frente a un cuello corto, postoperado, y eso puede llevar a un cuadro de ruptura prematura de membrana, o también podemos estar frente a un cuadro de incompetencia cervical, producto de la intervención quirúrgica en el cuello. El otro factor de riesgo son las infecciones.
las infecciones cérvico-vaginales, aquellas mujeres que tienen flujo vaginal abundante, tienen una vaginosis bacteriana, pero también hay otro tipo de infecciones muy frecuentes en nuestro medio que son las infecciones urinarias. Estas son muy, muy importantes porque en nuestro medio es frecuente la infección urinaria y la vaginosis bacteriana como causa de RP, ¿no? Las hemorragias en la segunda mitad del embarazo, el índice de masa corporal bajo, cuando hay bastante o una marcada sobredistensión uterina, por ejemplo, en el embarazo gemelar, en el embarazo múltiple, el polidramnio, la macrosomía fetal, hay una sobredistensión uterina, entonces ahí este, puede producirse un RPM. En nuestras mujeres de condición social baja, las mujeres pobres, este, que no tienen control prenatal adecuado o no se controlaron o es el control deficiente, estos son candidatas a hacer un RPM. En aquellas mujeres que tienen antecedentes de tabaquismo, en aquellas mujeres donde hay deficiencia de vitamina C, zinc y cobre, y también hay que llamar la atención que son factores de riesgo en aquellas mujeres que tienen vida sexual en las últimas semanas. Saben ustedes jóvenes que las relaciones sexuales, el coito en el embarazo no se prohíbe, pero tampoco se estimula y se restringe en las últimas semanas precisamente para evitar estos problemas de infecciones locales o de RPM, ¿no? Entonces, cuando usted le pregunte si puede, la gestante, si puede tener relaciones, no se prohíbe, pero si hay amenaza de aborto o estamos al final de la gestación ya, sí hay que restringirla para que no haya este problema. Y algo que en la práctica obstétrica se agrega y se presenta con mucha frecuencia, es las iatrogenias que hacemos nosotros en los centros obstétricos, sobre todo en los lugares donde hay centros que hacen mucha labor académica, de práctica de estudiantes, internos, eh, residentes, se hace uso y abuso del tacto vaginal. Y entonces esto puede llevar a un cuadro de RP. El tacto vaginal no debe ser un procedimiento, una práctica frecuente durante la labor de parto. Se maneja la clínica, se interpreta la clínica en la labor de parto, pero no se está a cada rato metiendo la mano o haciendo un examen, porque podrían ustedes esto, eh, a través de esto, llevar a un cuadro de ruptura prematura de membrana. Desde el punto de vista fisiopatológico, acá tienen ustedes un cuadro para poder entender que esta membrana, ¿no? Esta membrana de protección se debilita y se rompe. El amnios, o sea, la parte de la membrana pegada al feto, tiene una estructura, una membrana basal, una capa compacta y una capa fibroblástica, ¿no? Y luego tiene en el corión la capa reticular, la membrana basal y el trofoblasto. Miren ustedes, tiene toda esta estructura y eh, en su composición está el colágeno, está el colágeno. Y ustedes van a ver en esa composición también la fibronectina. La fibronectina es una proteína que ayuda a mantener el saco amniótico adherido al revestimiento del útero. Perdón. Bien, decíamos entonces que esa fibronectina, como vamos a ver más adelante, es muy, muy importante a tener en cuenta, porque hoy día se utiliza incluso como medio diagnóstico. En la misma idea de explicar la fisiopatología del RPM,
el cuello uterino, ¿no? En ese espacio de mayor debilidad donde emergen las membranas amnióticas, ¿no? Porque el cuello puede estar cerrado, pero a veces está entreabierto y se ve o se tactan las membranas amnióticas. Es una zona de menor resistencia que como está hacia la parte inferior, las fuerzas, las contracciones vienen de arriba hacia abajo y entonces es posible, si hay algunos factores que están condicionando la debilidad de la membrana, que ahí se rompe. Entonces hay un debilitamiento fisiológico de las membranas ovulares por su estructura anatómica y por el rol fisiológico que se cumple ahí. Y uno de los elementos fundamentales para esta ruptura es la fuerza de las contracciones uterinas, ¿no? La actividad uterina. Entonces, por eso es que la mayor parte de rupturas se produce cuando hay contracciones en el útero. Las contracciones uterinas están, que es la actividad uterina, está presente durante todo el curso de la gestación. Lo que pasa es que no se perciben o son débiles. Pero ya en el tercer trimestre, en el tercer trimestre tenemos nosotros contracciones con mayor fuerza, con mayor intensidad, con mayor duración. Y estas contracciones, al ser persistentes o al ser de mayor intensidad, generan la ruptura de las membranas ovulares, ¿no? Puede darse esto porque hay condiciones entonces anatómicas y fisiológicas que con la fuerza de las contracciones, o las primeras contracciones, se pueden romper. Contracciones llamadas de Braxton y His, por ejemplo, tienen más intensidad, la mujer las percibe, ¿no? Y si hay contracciones que preparan las condiciones para el parto, entonces estas, en la dinámica, en la actividad uterina, tendrán mayor duración, mayor intensidad, mayor frecuencia. Y desde el punto de vista fisiopatológico también hay aspectos claros a tener en cuenta, ¿no? Eh, la disminución de la fuerza tensil de las membranas, ¿no? O sea, el soporte, la distensión de las membranas, la degradación del colágeno, la disminución y alteración del colágeno y también la apoptosis celular. ¿Qué cosa es apoptosis celular? Como ustedes saben, apoptosis, muerte celular programada, tiene lugar en las primeras etapas del desarrollo eh, para eliminar las células innecesarias. Y también acá hay que tener en cuenta la irritabilidad uterina y hay que tener en cuenta la producción de prostaglandinas que se da en esta etapa, preparando las condiciones para lo que es el final de la gestación y luego el inicio de la labor de parto. Desde el punto de vista fisiopatológico cobran especial importancia las infecciones del tracto genital, ¿no? Eh, por la producción de diferentes enzimas que pueden debilitar estas membranas amnióticas o las bolsas de las aguas. ¿Cómo se clasifica el RPM? Eh, en primer lugar, RPM a las 37 semanas o más. Cuando llegamos a las 37 a 38 semanas, como saben ustedes, la gestación ya está término. Y entonces el feto y el pulmón está maduro. Si en esta etapa se produce la ruptura de las membranas, no va a ocurrir nada porque nos adelantaremos unos días, pero vamos a buscar que se termine la gestación. Pero si hay un RPM a las 32, 34, 36 semanas, o sea, este es pretérmino, tenemos nosotros acá que preparar las condiciones, hay que corroborar la edad gestacional, las condiciones del feto y el pulmón maduro del feto. Muchos afirman que ya a las 34 semanas el pulmón ya está maduro.
Pero si es antes de las 34, todavía de repente va a haber problemas con este niño. Y luego tenemos el RPM a las 25, 32, 33 semanas. O sea, acá, si se produce un RPM, sí es problema, porque el niño si nace va a tener dificultades para sobrevivir. Entonces hay que generar las condiciones para adurar ese pulmón. Y acá RPM hasta las 24 semanas, que esto sí es todo un problema, es muy difícil salir adelante en esto. Esto puede ser con infección intramniótica o sin infección intramniótica. Si hay infección, ni modo, hay que terminar con el embarazo. Y si no hay infección, de repente podemos tener una conducta conservadora. De la clasificación, entonces, de acuerdo a la edad gestacional, nos permite también plantear esquemas de manejo que luego vamos a ampliar lo que estamos señalando. Pasa que no está avanzando. Ya, ahora, ahora sí. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico en el RPM? Para hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que basarnos en la constatación de salida de líquido amniótico antes que se haya iniciado la labor de parto, hablando de ruptura prematura de membrana. O sea, la base del diagnóstico es observar la salida, ¿no? Y para observar, lo podemos hacer la paciente en decúbito dorsal, invitamos a que puje y vemos nosotros que emerge a través de los genitales el líquido amniótico. Pero en otras ocasiones, si no lo observamos, colocamos el espéculo y tras una maniobra de Valsalva, que significa que la paciente debe pujar, observamos nosotros con el espéculo la emergencia o la salida a través del cuello del líquido amniótico. O sea, es bastante sencillo. O lo observamos directamente o colocamos un espéculo y observamos la salida a través del cuello, ¿no? En un porcentaje que puede llegar hasta el 20 o 30%, dependiendo también de la experiencia de quien está atendiendo el caso, pueden haber dudas. No hay la evidencia de que se observe el líquido amniótico. Pero por otro lado, hay momentos en que pierde líquido y hay momentos que la mujer ya no pierde líquido. Sobre todo cuando hay rupturas cuando son un poco altas, ¿no? Entonces, puede haber confusión, ¿no? O puede tratarse de una hidrorrea en vagina durante la exploración física, ¿no? O también la zona puede estar contaminada y hay confusión. Entonces, eh, puede confundirse el líquido amniótico con la presencia de secreciones cervicales, la presencia de semen, sangre u orina. Pero un dato importante a que tengan ustedes en cuenta en la clínica es que la paciente va a referir una pérdida brusca de líquido. Doctor le va a decir, doctor o doctora, estaba caminando y de repente bruscamente me cayó un líquido que me mojó las piernas, que me chorreó las piernas. Y entonces cuando ustedes se examinan pueden constatar que efectivamente está mojada la cara interna del muslo, ¿no? Pero además la paciente les va a decir que ese líquido tiene un olor a lejía, ¿no? Entonces esos datos en la anamnesis complementarios son importantes para que ustedes tengan, tengan la evidencia de si es o no es líquido amniótico.
Entonces, la historia referida por la paciente de pérdida de líquido es importante que ustedes recojan, ¿no? La referencia de la paciente eh, respecto a cómo, en qué momento pierde líquido, que compromete la pérdida de líquido, qué parte del espacio corporal de la mujer abarca o compromete, y las características que te refieres del color y el olor son importantes. Ese hecho que ella describe, ustedes lo van a constatar observando los genitales, porque hay veces cuando la ruptura es baja y es una ruptura evidente, ustedes en los genitales lo van a observar. Y en otras ocasiones va a ser necesario establecer el detalle a través del examen de observar la pérdida de líquido amniótico, que es de aspecto blanquecino, claro, para decir mejor, y en algunas ocasiones puede ser opaco, citrino, y cuando hay signos de sufrimiento, bañado de meconio o teñido de meconio. Ya decíamos que el olor es semejante al semen o a la lejía, el hipoclorito de sodio, ¿no? Y después de las 32, 35 semanas también a veces puede observarse una sustancia que le llamamos el vermis gaseoso. Eh, Confirmado el diagnóstico, una vez que ustedes han hecho la anamnesis, han observado con el espéculo, confirmado el diagnóstico, entonces ya vienen las medidas para el manejo, pero también desde acá surge una conducta que ustedes tienen que tener presente. Si hay ruptura prematura de membranas, hay que evitar hacer uso y abuso del examen a través del tacto vaginal. Se restringen los tactos o no se hacen tactos vaginales. Ya ustedes corroboraron y entonces está limitado, está restringido los tactos porque eso va a incrementar la morbilidad. Y si hay la necesidad de hacerlo es porque hay condiciones obstétricas necesarias a que ustedes tengan que examinar, pero si no, no hay que abusar con el tacto. Una de las maniobras, uno de los procedimientos que se hace para corroborar cuando no observamos el líquido, porque les decía, hay un porcentaje de mujeres que no se evidencia el líquido amniótico. Entonces, hay que hacer la maniobra de Valsalva, ¿no? La maniobra de Valsalva, entonces, es invitando a que la mujer puje mientras ustedes se examinan, o tosa. Tose o puja y ustedes van a ver cómo sale el líquido amniótico y ustedes están observando con el espéculo correspondiente, ¿no? Y si aún así no tienen líquido amniótico, ustedes pueden presionar ligeramente el fondo uterino, ¿no? Para poder obtener líquido amniótico, que inicialmente les permite a ustedes corroborar el diagnóstico, pero también hay circunstancias que se necesita líquido para hacer estudios, como hacer las pruebas de maduración fetal, cultivo de secreción cervical, para hacer entonces pruebas complementarias. Otra maniobra en la clínica que se efectúa para corroborar el diagnóstico es la maniobra de Tarnier. La maniobra de Tarnier, creo que ustedes lo pueden observar acá mejor. Mire, ¿no? La maniobra consiste en elevar la presentación por vía abdominal. Se miran acá en esta figura cómo van ambas manos por arriba del pubis y con eso levanto la cabeza. Levanto la cabeza fetal
y entonces emerge líquido, sale líquido a través del orificio cervical. Y si estamos con espéculo, entonces vamos a observar con mucha claridad la salida de líquido amniótico, ¿no? Si nosotros, aún con esto, seguimos con duda, hay otras pruebas confirmatorias de si es líquido amniótico lo que sale, si se ha roto la bolsa de las aguas o las membranas. Y una de las pruebas que utilizamos es el test de la nitracina, ¿no? Utilizamos un hisopo de algodón estéril, tomamos muestra de líquido amniótico del fondo de saco y tenemos nosotros un papel que va, que es el papel de nitracina, que va a virar del color inicial al color azul, demostrando que hay un pH alcalino, ¿no? Entonces, esta prueba se utiliza en los centros también para corroborar el diagnóstico de RPM, el test de la nitracina, ¿no? Acá tienen el preparado y ven ustedes cómo el color vira a azul y entonces confirmando de que es líquido amniótico lo que está emergiendo a través del cuello. Es bastante simple y lo tienen los centros hospitalarios. Pero hay otra prueba confirmatoria también que es el test de Fer, ¿no? Que también se toma muestra de líquido amniótico en el fondo de saco posterior, se coloca un portaobjetos y se extiende, se deja secar al aire, ¿no? Se extiende en el portaobjetos la secreción y se deja secar al aire. Y luego se observa en se observa en el microscopio que se han formado como si fueran unas hojas de helecho al secarse, ¿no? Entonces, a veces pueden haber confusiones, puede ser falso positivo, pero en otras ocasiones nos da buen resultado y corrobora que esto es líquido amniótico. Así se ve como unas hojas de helecho, ¿no? En la lámina portaobjetos. Es una prueba que también se usa en la prueba de Fer. Y tienen otra prueba que es el Agnisur Test, que es una prueba altamente precisa, ¿no? Mide la microglobulina 1 alfa placentaria y está presente en niveles altos del líquido amniótico, ¿no? No se afecta con la presencia de sangre o infección. Entonces, se investiga esta proteína y esta prueba, si bien es cierto que la literatura lo describe, los centros generalmente no tienen esta prueba, por fines académicos ustedes deben saberlo. Es otra prueba altamente sensible, ¿no? Que se puede tener en cuenta para hacer el diagnóstico en los diferentes centros de investigación o centros hospitalarios obstétricos de mayor desarrollo. Pero si algo tenemos que hacer en el medio, aparte de las pruebas que hay que saber o que hay que manejarlo, si algo tenemos nosotros que tener en cuenta, es que el estudio ecográfico que hoy día está al alcance de todos, es una prueba fácil de realizar porque todos los centros obstétricos tienen ecografía. Entonces hacemos una ecografía para ver eh, las condiciones del feto, pero fundamentalmente cuando hay la sospecha de RPM, la disminución, la disminución de líquido amniótico. Disminuye el volumen de líquido amniótico. Es decir, no hay o ha disminuido la cantidad de líquido amniótico. Entonces, ecográficamente, entonces yo puedo hacer el diagnóstico de RPM, ¿no? Pero ya que estoy haciendo una ecografía, también esto me permitirá confirmar la edad gestacional, estimar el crecimiento fetal, la maduración placentaria, y hay casos donde tengo que investigar y entonces también la ecografía me permite o me señala, me orienta, dónde puedo hacer la amniocentesis, o sea, la punción para obtener líquido y hacer los estudios correspondientes. La
amniocentesis también es una prueba que en caso de duda de RPM puedo inyectar azul de Evans o indigo. Al inyectar estas sustancias que colorean, voy a observar después que en la vagina se mancha de azul y confirma el diagnóstico. Antes hacían estas pruebas con mucha frecuencia, hoy día se usa poco, pero son recursos cuando tengo dudas de que lo que está perdiendo la señora es líquido amniótico. Y finalmente la fibronectina fetal, que como hemos señalado, la determinación de fibronectina, que es una proteína que ayuda a mantener el saco amniótico adherido al revestimiento del útero. Esto es una prueba que también se puede usar cuando es necesario, cuando es difícil hacer el diagnóstico. O sea, no todos los casos, entonces, llegamos a la conclusión que es líquido amniótico lo que pierde la señora. Hay a veces la necesidad de hacer las pruebas complementarias, de hacer estudios ecográficos, de hacer estas pruebas más sofisticadas, como determinar la presencia de esta proteína. En todo esto, en la clínica hay que tener en cuenta que cuando hablamos de RPM hay que hacer el diagnóstico diferencial entonces. Y ya les hemos dicho que puede ser flujo vaginal, ¿no? Secreciones vaginales, fisiológicas o la presencia de flujo vaginal. Entonces, que se puede confundir, que la paciente se confunde y cree que es líquido lo que está perdiendo y lo que hay este, es flujo, tiene una infección vaginal. Puede tratarse de infecciones severas, como una vaginosis bacteriana, o sea, la presencia de varios gérmenes en esta zona. A veces cuando hay un RPM y cuando esto se va complicando, se convierte en una infección polimicrobiana y entonces el flujo es en buena cantidad. Pero otras veces puede ser también eliminación de tapón mucoso, ¿no? Que es un líquido mucoso claro y puede confundirse. En otras ocasiones puede ser semen también. La señora ha tenido relaciones, entonces es eso lo que se observa. Y también hay casos, sobre todo en las multíparas, de la presencia de orina, o sea, la emisión voluntaria de orina. Todo esto entra en el diagnóstico diferencial. ¿Cómo manejamos estos casos? ¿No? ¿Cómo manejamos el RPM? ¿No? Entonces, cuando hay RPM, hay que hospitalizar a la paciente y someterla a reposo, ¿no? Hay que darle la importancia. No puede estar en su casa, no puede estar deambulando a la paciente porque el caso se va a complicar, ¿no? Entonces, en el manejo de esto, la primera medida es, esta paciente tiene que ser hospitalizada y ser sometida a reposo, un reposo de manera rígida para evitar mayores complicaciones. Y también se toma la determinación de restringir los exámenes vaginales, los tactos vaginales. Se monitorea a la paciente, controles frecuentes, se evalúa sobre todo la actividad uterina. En la zona se somete a higiene externa, los genitales externos se hacen higiene, pero no debe hacerse lavado vaginal ni tampoco utilizarse duchas vaginales. Eso no se hace, complicaría el caso. En relación a los exámenes auxiliares que tenemos que realizar, hay que hacer exámenes hematología, un hemograma completa, porque el hemograma nos va a revelar la presencia de leucocitosis, con neutrofilia, desviación izquierda. También tenemos que hacer el examen de orina completa. Para eso utilizamos el catéter para sacar orina aséptica, porque puede haber confusión, como habíamos señalado. Hacer un urocultivo y un antibiograma, porque es una de las causas más frecuentes en nuestro medio. Hacer otras pruebas para determinar si hay o no hay infección, como hacer el PCR seriado, ¿no? Es decir, exámenes auxiliares complementarios para evaluar las condiciones de la gestante y para establecer parámetros de manejo. Cuando estamos frente a una ruptura prematura de membranas
y el embarazo está a término o con más de 37 semanas, el manejo y la decisión es fácil. Pero cuando estamos ante una gestación de menos de 37 semanas, cuando es un pretérmino o es un producto inmaduro, ahí cuidado. Ahí es donde es difícil tomar una decisión, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es descartar que haya infección, ¿no? O signos de DPP, o que estamos ya frente al parto, donde nada hay que hacer, ¿no? Si no existiera esta situación extrema, entonces es aconsejable una conducta expectante para los casos pretérminos de observación y expectación, dependiendo las decisiones de la edad gestacional, pero esta conducta expectante se acaba cuando establecemos que hay signos de infección o cuando se ha establecido una infección, porque el riesgo ya va a ser extremo, va a ser mayor tanto para el niño como para la madre. El tratamiento, entonces, del RPM en una gestación mayor a 34 semanas, con o sin infección, es hospitalización, reposo, hidratación. Los antibióticos clásicos que usábamos para el RPM era la ampicilina y también la gentamicina. Y entonces han pasado los años, la ampicilina ha sido muy trajinada, muy usada, lo usaban los pacientes por sus propias iniciativas, por sus propios medios, y entonces ha generado mucha resistencia bacteriana. Hoy día usamos nosotros en el RPM la cefalosporina. Todavía se usa ahí donde no haya, sospechemos que no haya resistencia a la gentamicina, pero ya la ampicilina la usamos muy poco porque hay mucha resistencia. Pero sí usamos las cefalosporinas y en los aminoglucósidos, la gentamicina, también puede usarse la amicacina, ¿no? Y se toma la decisión, si ya tiene más de 34 semanas, de terminar la gestación dentro de las 24 horas, espacio que nos permite tomar las mejores medidas y evaluar si hay las condiciones obstétricas para parto vaginal o en todo caso termina en cesárea. Cuando hay RPM, hay sospecha de una infección, lo mejor es terminar el parto por vía vaginal, en lo posible parto vaginal. Pero si no hay las condiciones, se tiene que practicar una cesárea. Pero saben ustedes que la contaminación de la pared y las complicaciones de infección van a ser un riesgo permanente. En el RPM, ¿se hace tocólisis o no se hace tocólisis? Es decir, detener la actividad uterina. Generalmente está contraindicada, sobre todo cuando estamos nosotros con más de 34 semanas, ¿no? Ya entendemos que hay viabilidad, que hay posibilidad de sobrevivencia del feto, entonces no necesitamos nosotros detener la actividad uterina, que termine, porque es lo mejor para la paciente y evitar así casos de infecciones mayores, ¿no? Se hace tocólisis en casos particulares de aquellos que tienen menos de 34 semanas de gestación y se hace con la idea de madurar pulmón, de mejorar las condiciones del feto, en la medida en que no haya infección severa o que la infección avance, porque si hay infección, cualquiera que sean las condiciones, vamos a tener que terminar con el embarazo. La neuroprotección se hace con sulfato de magnesio, como todos ustedes saben, ¿no? Y en los casos pretérminos. ¿Cuáles son las complicaciones del RPM? En relación a la mamá, podemos tener un caso extremo que es la coriomionitis, pero también puede quedar con una endometritis y puede ser que después de ser una coriomionitis, puede haber una pelviperitonitis y podemos llegar a una sepsis y la mujer se muere. Esas son las complicaciones severas. Pero también hay otras infecciones
como la infección puerperal, la endometritis, infección de la pisorracia, infección de pared, etcétera. Hay otras infecciones puerperales que pueden presentarse en relación a la mamá. La mayor complicación, la mayor repercusión negativa es en el caso del neonato, donde puede haber una infección neonatal, puede llegar a una sepsis, puede haber asfixia perinatal, pueden nacer con un Avogadro muy bajo, bajo peso al nacer por la prematuridad, puede haber hipoplasia pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, deformidades ortopédicas. Como ven ustedes, el riesgo neonatal, las alteraciones por las complicaciones en el neonato son las más severas. En la mamá puede haber riesgo de infección, hay riesgo también que la infección pueda avanzar, pero las repercusiones neonatales son terribles y de incalculables consecuencias. Por eso hay la necesidad de evitar que este cuadro progrese y que llegue un RPM llegue a complicarse. Muy bien, hasta ahí el tema de RPM. Vamos a, a seguir con lo que es coriamnionitis, ¿no? Y a ver, vamos a ver si está presente Mesa Romero Araceli. Mesa Romero Araceli, perdón, no está. Broy Ruiz Alfredo. Broy Ruiz Alfredo. Sí, doctor, presente. ¿Presente? Sí. Correcto, correcto. Muy bien. Quiroz Gutiérrez David. Presente, doctor. Muy bien. Yufra Loaiza Cristian. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Mesa Romero sí está presente, está escribiendo por el chat que su micro está malogrado y que tiene problemas por ello para responderle. Ya, correcto, correcto. A ver. Malatesta Villar Gustavo. Malatesta. Más Gotello Jacqueline. Presente, doctor. Muy bien. Zabaleta Merino Daniel. Zabaleta Merino Daniel. Bien. Seguimos. Seguimos. Bien. La coriomionitis, que es el otro tema que nos toca desarrollar desde el punto de vista conceptual, es la infección inespecífica de la cavidad amniótica y sus anexos. Eventualmente se infecta el feto, ¿no? O sea, no solamente es la infección de las membranas del líquido, sino también hay infección en el feto, ¿no? En una gestación mayor de 22 semanas, ¿no? Una coriamnionitis, o sea, una infección, ocurre con membranas rotas, pero también puede ocurrir con membranas íntegras. Así que hay que tener en cuenta este elemento en el marco conceptual. No necesariamente para que haya coriamnionitis tiene que estar la membrana rota, puede darse también con membranas íntegras. ¿Cuál es la causa? Es una infección polimicrobiana, porque pueden estar presentes gérmenes aeróbicos y anaeróbicos, ¿no?
puede haber varios gérmenes presentes acá. Y se ha aislado cuando se han hecho estudios bacteriológicos, la Escherichia coli, el Streptococo grupo B, bacteroides, y últimamente se describe la presencia de anaerobios como el Mycoplasma hominis y también la Clamidia trachomatis. Anaerobios como por ejemplo el Clostridium welch, que cuando está presente es terrible. Una infección por Clostridium welch se lleva en cortísimo tiempo a la paciente, ¿no? Entonces, los gérmenes pueden ser gram positivos, gram negativos, pueden ser gérmenes anaerobios, e incluso los que hay en la vaginosis bacteriana que ustedes conocen, los que producen la vaginosis bacteriana pueden estar presentes en este tipo de infecciones. Es una infección, entonces ustedes no saben por qué germen se ha producido. Y hay algunos que pueden ser muy, muy agresivos, dependiendo también del factor terreno, o sea, las condiciones generales de la paciente, y dependiendo también estas infecciones, la vía que aborden. Todo esto hay que tener en cuenta, pero que quede claro que no hay un solo germen, a veces se asocian, y que lo ideal sería para esto hacer un estudio bacteriológico, ¿no? Identificar el germen, pero a veces no hay las condiciones para hacerlo, o en todo caso pasa el tiempo y no es posible identificar el germen, y entonces el tratamiento que vamos a hacer lo hacemos en orden de frecuencia antes que la identificación del germen, que sería lo correcto, que sería lo ideal. También hay que tener en cuenta que sobre corionitis, esta es una patología propia del embarazo, que el compromiso, la inflamación o infección es tanto del corio, del amnios y la placenta, y que esto incrementa la mortalidad materna y neonatal. Fíjense ustedes acá, en este gráfico, cómo está la infección. En primer lugar, el líquido amniótico está infectado, no está en la presencia de gérmenes. Esta gráfica para mostrar a ustedes, ¿no? La infección fue por vía ascendente, miren. Los gérmenes provienen de vagina, ingresan a veces del medio externo, ingresan por vagina, atraviesan el cuello y comprometen toda la cavidad amniótica contaminando el líquido amniótico. Contaminan también las membranas que cubren y contaminan también el feto y la placenta. O sea, es una infección que compromete todas estas estructuras. Desde el punto de vista epidemiológico, se describe un 1 a 2% de todos los embarazos, siendo frecuente o más frecuente en los partos prematuros. Y desde el punto de vista fisiopatológico, se describe la vía ascendente, la vía hematógena y la vía transparietal, ¿no? La ascendente es la más frecuente, o sea, se comunica el medio externo con la vagina, el cuello, y sigue, ¿no? La cavidad amniótica, y sigue ascendiendo, llega a las trompas y puede llegar al peritoneo. Esta es la vía ascendente. Vía hematógena en algunas condiciones, o transplacentaria, ¿no? Hay determinadas condiciones de una infección en la madre, y entonces llega a través de la vía hematógena a comprometer el producto envuelto en la cavidad amniótica, ¿no? Y la vía transparietal
es otra de las vías, ¿no?, que se puede presentar y que permite el compromiso y ascenso de gérmenes, ¿no?, por la vecindad correspondiente. Eh, Hay también otras vías que se describen acá, ¿no? Eh, Hay vías, por ejemplo, donde la paciente tiene una infección peritoneal, ¿no? Y entonces, a través de las trompas, va a llegar a comprometer el feto, ¿no? O sea, hay una infección de otro tipo. De tal manera que todas estas vías pueden permitir que avance la infección, que asiente la infección a nivel del útero, la cavidad uterina y su contenido, y que ese foco infeccioso sea tan severo que va a dañar el feto, pero también va a dañar o puede comprometer la vida de la madre, ¿no? Fíjense ustedes, hay circunstancias en que se dice acá no queda más que sacar todo, porque si queremos salvar la vida de la madre hay que sacar todo, incluyendo el producto e incluyendo el útero. A esas circunstancias se puede llegar en estos casos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo para coriamnionitis, ¿no? Cuando hay una coriamnitis prolongada, o sea, mucho tiempo, las membranas rotas, ¿no? El RPM es de muchos días, de muchas horas, de muchos días, entonces hay una mayor posibilidad que se avance hacia una coriamnionitis. Cuando se realizan muchos tactos vaginales, cuando se pierde el tapón mucoso con mucha anticipación, cuando hay aumento del pH vaginal y hay ausencia de moco cervical, que el moco cervical tiene, como ustedes saben, una acción antimicrobiana. Cuando hay condiciones generales de la paciente, con anemia, con bajo nivel de zinc. Cuando hay trabajo de parto prolongado y cuando hay incompetencia cervical, polidramio. Todos estos son factores de riesgo para que avance y desarrolle una infección mayor. También cuando tenemos nosotros que ver la parte clínica, tenemos que empezar por identificar que hay un cuadro doloroso a nivel del hemiabdomen inferior, a nivel del cuerpo uterino. Hay una mayor sensibilidad uterina, ¿no? Si observamos el líquido amniótico de una paciente con coriamnionitis, este líquido amniótico es purulento y con mal olor. Se puede presentar fiebre materna, taquicardia fetal. Y hay alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Puede haber un DIP2 o DIP3, o sea, el feto entró en sufrimiento, ¿no? Y cuando hay un aumento de la actividad uterina, o sea, hay una mayor actividad uterina, esto está revelando que esa irritabilidad uterina tiene un punto de partida y un punto de explicación, que es la infección, que es el foco infeccioso. ¿Qué criterios diagnósticos tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a una coriamnionitis? En primer lugar, la historia clínica, es fundamental la historia. La anamnesis, identificando cuándo empezó la pérdida de líquido o la ruptura prematura de membranas, si hay o no hay riesgos asociados. Luego tenemos nosotros el examen físico para identificar signos, los signos correspondientes. Y finalmente tenemos que hacer los exámenes auxiliares para evaluar la magnitud de la infección. Tenemos nosotros, en relación al manejo, tener en cuenta que estas pacientes que perdiendo líquidos se complican con una coriamnionitis, con una infección severa, tienen que tener su día, tienen que estar hospitalizados. Y tiene que usarse antibiótico terapia de amplio espectro, porque no sabemos qué germen es.
Y entonces antes usábamos la ampicilina, los aminoglucósidos, como les decía, pero hoy día usamos las cefalosporinas, y cuando se trata de cubrir anaerobios, la clindamicina y el metronidazol son los fármacos a elegir. El tercer punto a tener en cuenta es la culminación de la gestación. Cuando es menos de 26 semanas, este producto no tiene alternativa de sobrevida, entonces hay que buscar parto vaginal. De 26 a 32 semanas se usan corticoides para madurar el pulmón, para mejorar las condiciones del bebé y luego puede hacerse cesárea. Entre las 32 a 34 semanas también se madura pulmón, se puede inducir el parto para tener por vía vaginal o cesárea si hay otras condiciones obstétricas. Y cuando hay una gestación de más de 34 semanas, buscamos el parto vaginal dentro de las 6 primeras horas. Si no progresa y hay otras condiciones obstétricas, hay que terminar esto por cesárea. Lo ideal, como todos ustedes saben, sería en los casos de RPM y cuadros de infección que terminen por parto vaginal, pero siempre estamos pensando también en qué momento protegemos al producto, en qué momento evitamos que haya un daño menor o en qué momento ya no perdemos tiempo para que la infección nos gane, porque estas infecciones son severas. Luego de terminada la gestación hay que seguir con antibióticos a por lo menos una semana porque siendo infección severa el riesgo va a ser latente, entonces hay que continuar con antibióticos hasta controlar totalmente la infección. Este cuadro es un resumen de algunos parámetros a tener en cuenta desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista laboratorio, ¿no? De laboratorio. Desde el punto de vista clínico, cuando hay una temperatura mayor a 38 grados, ¿no? Fiebre. Cuando hay un pulso mayor de 100. Cuando hay un útero irritable, se contrae. Cuando hay una hipersensibilidad uterina, es decir, cuadro doloroso a nivel del útero, y cuando hay flujo vaginal de olor fétido. En el laboratorio, cuando hacemos nosotros los exámenes, ¿qué esperamos encontrar? Leucocitosis mayor de 12.000 con desviación izquierda o leucopenia. Una velocidad aumentada, velocidad de sedimentación aumentada, un PCR mayor de 2 miligramos. Esto del PCR se hace prácticamente todos los días. Cuando hay un caso de coriamnionitis, cuando hay un caso de una infección, todos los días se hace hemograma y PCR, ¿no? Hay que controlar a diario, porque si la infección va avanzando, hay que terminar con la gestación y a veces hay que ser muy radical en todo esto, ¿no? Si hay la posibilidad de ese cultivo de líquido amniótico, sería excelente. No siempre existe esto, ¿no? Y cuando hay DIP2, DIP3, es decir, el monitoreo nos revela que hay alteración de los test que estamos haciendo, esto nos sirve también para evaluar la magnitud de la infección y terminar con la gestación. ¿Qué conductas, qué medidas, entonces, a manera de resumen, tenemos que asumir en los casos de corioamnionitis? La paciente tiene que ser hospitalizada y tener una buena vía, ¿no? Vena permeable, usar líquidos y medicamentos por vía endovenosa. Para eso nos sirve la vía, ¿no? Paciente hospitalizada. Hay que hidratar a la paciente, hay que controlar la diuresis, los signos vitales y hay que evaluar las condiciones de sepsis o no sepsis, ¿no? Si la infección es persistente, se nos está complicando el cuadro, hay que ser radical. Ya no importa a veces el producto, importa la mamá, por la gravedad del caso, si no podríamos perder ambos. Y administrar antibióticos combinados. Antes decíamos era la ampicilina, ahora usamos la cefalosporina, ¿no? El tratamiento antibiótico es agresivo y es inmediatamente, de hecho, el diagnóstico, ¿no? El tratamiento antibiótico
disminuye el riesgo de sepsis neonatal tardía. El tratamiento antibiótico básicamente va a tener una cobertura que va dirigida hacia la madre, pero es más difícil el controlar la infección en el neonato, ¿no? Entonces, el uso de antibióticos lleva básicamente a proteger a ambos, pero de manera particular evitar infecciones severas, daño irreversible en el recién nacido. Se procurará que la terminación del embarazo sea por vía vaginal, pero hay casos en que desde el punto de vista de la evaluación obstétrica no hay las condiciones y va a terminar por cesárea. Aún existe riesgo de contaminación de la pared o de infecciones persistentes. Otra de las medidas a tomar y tener en cuenta en estos casos es evitar la fiebre intraparto. Deben saber ustedes que cada vez que en la gestante haya hipertermia, haya temperatura mayor de 38,5, el feto sufre, entra en sufrimiento, se daña o puede producirse la muerte intraútero. Entonces, por eso es que hay que evitar la fiebre y hay que iniciar tratamiento temprano, tratamiento agresivo, tratamiento amplio. En los casos de menos de 26 a 25 semanas, las posibilidades de sobrevida son escasísimos. Acá se busca parto vaginal y, como les digo, aún sea duro decirlo, pero ya el feto, el producto pasa a un segundo plano. Se trata de salvar a la madre. Una vez que termina el parto y salió la placenta, debe ser estudiada. Lo correcto es que la placenta también se estudie y se haga un cultivo de placenta. ¿Cuál es el pronóstico en los casos de coriamnionitis? El pronóstico materno es que las madres pueden desarrollar endometritis puerperal y posterior puede quedar una secuela, pueden quedar adherencias, un síndrome adherencial. Esos son los casos luego de haber controlado, haber salvado a una mujer de una coriamnionitis. ¿Y cuál es el pronóstico del neonato? ¿No? Los niños tienen una elevada probabilidad de morir, ¿no? Por la sepsis, porque van a presentar síndrome de distrés respiratorio, neumonía, sepsis neonatal, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular. Este pronóstico será mayor y más grave en los casos de los niños prematuros. Finalmente, ¿cómo abordamos este tema de RPM y coriamnionitis desde el punto de vista preventivo, ¿no? La prevención y la promoción de la salud materna y neonatal es fundamental en estos casos, ¿no? Incidiéndose en un control prenatal precoz, oportuno, regular, ¿no? Seguimiento regular, disciplinado, para poder detectar a tiempo estas complicaciones y evitar que se lleguen a situaciones extremas de infecciones severas que van a poner en riesgo la vida de la mamá y del niño. En segundo lugar, mientras se controla el embarazo, hay que detectar los factores de riesgo y enseñar a la paciente, enseñar a la gestante, enseñar a la pareja la identificación de los signos de alarma. En tercer lugar, cuando hay infecciones en la mamá, sean cérvico-vaginales o infecciones urinarias, cuidado. Esto tiene que ser tratado. Ese foco infeccioso de infección cérvico-vaginal, ese foco infeccioso con bacteriuria sintomática o asintomática es una situación de riesgo que se va a agravar y que puede llevarnos a RPM y toda la cadena de complicaciones que ya hemos explicado. En cuarto lugar, es conveniente que cuando haya situaciones de riesgo o haya indicios de este problema, tiene que haber el reposo adecuado de la gestante, los cuidados y el reposo adecuado. No puede estar como otras pacientes circulando, deambulando, trabajando
aquellas mujeres que trabajan en el comercio ambulatorio, por ejemplo, empujando la carreta, no. Necesita hacer reposo para que no se rompa la bolsa de las aguas y inicie la cadena de complicaciones. En quinto lugar, lo que decíamos, en el seguimiento del embarazo y en la atención del preparto y el parto, a veces estamos tentados en hacer exámenes a cada rato. Los tactos vaginales repetidos, no. Se maneja más la clínica y solo cuando es necesario, con las medidas de asepsia correspondientes, se hacen los tactos. El uso y abuso del tacto vaginal puede llevar a RPM. Y finalmente, mencionamos acá que el manejo adecuado de la incompetencia cervical es importante. Cuando hay operaciones en el cuello es un factor de riesgo muy elevado para que lleguemos a un RPM. En ese caso, hay técnicas para evitar que se abra el cuello, que se rompa la bolsa de las aguas, y debe ser manejado como caso de alto riesgo, muy cerca por el ginecólogo obstetra, para que no pierda líquido primero, avance una infección y finalmente se pierda el producto. Entonces, las medidas preventivas son fundamentales. Las medidas de difusión, los alcances de promoción de la salud, los alcances en el campo materno y en el campo neonatal que debemos nosotros difundir son importantes para el cuidado y el autocuidado durante la gestación. Creo que esa es la última. Sí. Muy bien. Gracias por su atención. ¿De repente existe alguna pregunta, alguna duda de parte de ustedes? Nos hemos pasado ya en el tiempo. Muy bien. Les recomiendo, tienen ustedes el PPT para que lo revisen y tienen ustedes también las lecturas que les hemos enviado para que también sea revisado y tengan ustedes ideas muy claras de este importante tema, de este importante tópico que es la ruptura prematura de membranas y su complicación con la corioamnitis, a tenerlo en cuenta y a evitar que se produzca, y si se produce, manejarlo oportunamente y adecuadamente. Muchas gracias por su atención y tengan todos ustedes muy buenos días. Igualmente, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Buenos días.